Hoy vamos a hablar de la respiración. La respiración obviamente es un tema muy amplio y al ser un tema tan amplio, obviamente hemos hablado, lo hemos tocado por encima muchas veces de un modo u otro, pero aún así sigue habiendo la cuestión de que se merece un retorno periódico a ese tema y hay que acentuarlo porque fundamentalmente todos estamos atados a este tema. Al fin es una conversación que siempre acaba llevando a la discusión sobre los bloques más importantes o las funciones vitales más importantes, y sin la respiración no podemos llegar muy lejos. Y es lo que tenemos si pensamos en cuánto tiempo tendríamos sin respirar, pues no mucho. Así que esto no es algo difícil de entender. Y otro punto del que quería hablar es, obviamente, de cómo, o digamos, cuál es el conocimiento clásico en cuanto a en cuanto a la respiración, en contra o contrapuesto a cuál es el enfoque que nosotros tenemos, porque nosotros obviamente lo vemos de una manera distinta, lo vemos desde la perspectiva de la importancia que existe desde la respiración a el proceso completo de desarrollo. Esa es la clave. No solo es la respiración en sí, sino que es todo en sí, como la función respiratoria es un elemento líder en el desarrollo y formación globales, porque de otro modo lo que tenemos es que hoy el problema principal de todo lo que se relaciona con las discusiones sobre la respiración es que se la ve como algo distinto, separado. La persona come de manera separada, digiere de manera separada y la persona respira de manera separada al resto de movimientos. Y esta es la clave, ¿no? Y es la diferencia más grande de la que vamos a hablar. Así que desde ese punto de vista queremos alejarnos de esta participación desconectada, porque está todo basado en una manera de pensar centrada en lo muscular y del movimiento. Y esta perspectiva basada en lo muscular, con los músculos como los que mueven, acentúa el punto de la fuerza muscular. Y si comparamos la fuerza muscular, con esto me refiero a la fuerza contráctil absoluta que puede realizar un músculo entre, por ejemplo, los músculos intercostales del pecho y, por ejemplo, los músculos superficiales abdominales o los músculos de las piernas y de los brazos, esos serían mucho más fuertes. Y esa es la perspectiva clave con la que queremos empezar y que queremos transformar. Estamos empezando a ver la idea global y en esa idea global tenemos que remarcar primero la conectividad. La conectividad y la fascia subyacente, esa cama que une y vincula todo, y cómo la conectividad total del torso influencia en todo lo demás. Así que esto sería un preámbulo, pero con este preámbulo también queremos pasar al siguiente nivel. Así que
vamos a hacer esto en una secuencia adecuada. Primero vamos a empezar con el reconocimiento básico de qué es la función respiratoria y cómo funciona esta función respiratoria. Para esto tengo unas cuantas imágenes de internet para que podamos empezar con los clásicos. A ver si la visibilidad está bien. Perfecto. Entonces, vamos a lo básico. Esta sería la ilustración de las mecánicas básicas y esta es la que nos muestra el estado de los pulmones. Vamos a la palabra clave. Antes de pasar a la mecánica, la palabra clave. Incluso la voy a escribir. La palabra clave es intercambio gaseoso. Posiblemente me han oído hablar de esta expresión muchas veces, pero merece la pena remarcarlo. Así que lo principal aquí es el intercambio de gases. De una manera simple queremos que el oxígeno entre y el dióxido de carbono salga. Ese sería el punto clave y básico de los intercambios gaseosos. Por supuesto hay gases adicionales, pero no les vamos a prestar atención por el momento. Entonces, ¿qué es tan importante respecto al intercambio de gas? Este es el fundamento del metabolismo y es muy importante saberlo. Es lo primero que la gente olvida o pasa por alto cuando habla de la función respiratoria o cualquier otra función de manera por separada. El momento en el que la conversación pasa a hablar de metabolismo, la conversación empieza a centrarse en los nutrientes y la mayoría de ustedes posiblemente les habrán hecho alguna prueba de sangre o tal vez una prueba de orina, donde podemos tener un montón de información sobre diferentes nutrientes en microgramos. Y luego todo el mundo, después de verlos, pasa la conversación de, bueno, necesitamos tomar este suplemento, este otro, esto está alto, está bajo. Sin embargo, la clave que queremos recordar es muy, muy sencilla. Si nos fijamos en la pirámide de importancia, está muy claro. En la base de esta pirámide está el intercambio de gases y el flujo de gas, que es la respiración. Luego, después de ella, tenemos el intercambio de líquidos y, respectivamente, cómo entra y se integra en el flujo total. Esto sería posiblemente incluido dentro de la digestión, pero también más la circulación, más incluso que la digestión. Y luego ya solo al tercer nivel tenemos la digestión ya en sí con la absorción de nutrientes y esto sería el intercambio de sólidos. Estos serían los famosos nutrientes. Y esta es la pirámide que siempre tenemos que tener en mente. Y entonces, ¿qué es lo siguiente en lo que tenemos que pensar? Son las líneas temporales. Para el intercambio gaseoso, una persona media como máximo puede aguantar 1 minuto y 30 sin respirar,
Pero incluso si lo hacemos durante 30 segundos, ya experimentaremos un cierto nivel de incomodidad. Lo normal es entre 8 y 10 o 12 respiraciones por minuto, así que es algo que ocurre una vez cada 5-8 segundos. Esto es muy rápido, comparado con los líquidos es muy distinto. Aquí lo máximo que una persona puede estar sin hidratarse, no recuerdo el número exacto, pero tal vez son unas 50 horas, tal vez sea más, pero eso ya es dramático. Digamos que lleva bastantes horas experimentar sed. Así que aquí la escala entra dentro de pocas horas o muchos minutos. Si aquí estamos hablando de media 10 respiraciones por minuto, aquí en cuanto a intercambio de líquidos, hablamos de una vez cada 2 horas, por ejemplo. Estos son 10 por minuto, esto es una cada 100 minutos, por lo general. Es para entender que la respiración es 100 veces más urgente que el intercambio de líquidos. Y si pasamos a un nivel más a los nutrientes, aquí es donde una persona puede estar sin comida durante una semana o más, lo que sea. Y si hablamos de tener hambre 3-4 veces al día, como la alimentación general, aquí ya nos pasamos de 100 minutos, podemos decir que pasamos a 250, 500 minutos. A lo que vamos es que esto es algo que no es crítico, no es tan crítico. Así que pasamos a otro nivel. Entonces la respiración es 100 o 1000 o 10.000 veces más importante y urgente que lo demás, tanto los líquidos como los sólidos y nutrientes. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente, entender cuántos ciclos están ocurriendo aquí, y ese es el motivo por el que tenemos que verlo a través de esta lente cuando estamos fijándonos en la importancia de las mecánicas. Incluso si estas fuerzas contractiles no son grandes, pero la frecuencia, la importancia, eso es lo que importa. Y esto significa que la historia es que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, la primera optimización que tiene es optimizar el intercambio de gases. Entonces, lo que vamos a ver aquí, como una descripción de las mecánicas de intercambio de gases, este sería el escenario ideal. Aquí podemos ver el diafragma contrayéndose o relajándose, y esta sería la primera la conversación principal. Pero tenemos que entender que si hay alguna clase de déficit en el intercambio de gases, entonces vamos a enfrentarnos a problemas. Y un número sencillo, después del COVID, todo el mundo lo conoce, el 95, el 98% de saturación de oxígeno. Esto sería una marca normal, razonable, sana, como parámetro que indica que el intercambio de gases está funcionando bien.
En otras palabras, ¿qué tenemos que ver? Que una persona tiene que optimizar este parámetro primero. Todo el cuerpo, todos los 600 músculos y todos los demás tejidos son una reserva que está detrás, que está lista para ser movilizada para facilitar esta respiración. Y esto es algo muy importante, incluso antes de pasar a los detalles técnicos. Porque, ¿qué significa? Acabamos de hacer esta pirámide. Hemos hecho esta pirámide cuando hablábamos de la urgencia y la frecuencia y la importancia. Y esto significa que el cerebro, o el cuerpo en un sentido más global, no tiene la perspectiva de un futuro a largo plazo. Tiene que actuar, tiene que vivir ahora mismo. Y esta vida requiere intercambio de gases. Si este intercambio de gases no ocurre con una frecuencia suficiente, que sería algo entre 8 y 10, 12 respiraciones por minuto, y si no ocurre con la eficiencia suficiente, ser capaces de mantener esa saturación de oxígeno en niveles adecuados, todo lo demás va a optimizarse después. Con esto me refiero a que los demás elementos van a empezar a trabajar para este sistema. La pared abdominal empezará a trabajar para ayudar a la respiración, incluso si eso reduce la calidad de la digestión. Y esto es lo importante, pero esto incluiría todo: la posición de la cabeza, la posición de los brazos, cosas que todos alabamos y nos gusta ver en esta pirámide de metabolismo básico. Son cosas que están muy lejos. Si, por ejemplo, los brazos son necesarios para facilitar la respiración, van a empezar a hacer eso. Así que la libertad de los brazos solo funciona cuando no son necesarios esos músculos y no están reclutados para la respiración. En esos casos son libres para funcionar para las funciones de los brazos. Pero si la respiración no es adecuada, van a trabajar para la respiración primero. Así que esto sería un punto fundamental que sirve para entender el tema global. Una vez discutido esto, vamos a los detalles. Como podemos ver aquí, esta sería la demostración que nos muestra los pulmones. Y aquí podemos ver que cuando una persona inhala, estos pulmones llenos, ahí es cuando todo entra dentro, y luego viene la relajación cuando las cosas salen. Aquí entra oxígeno y aquí sale dióxido de carbono. ¿Y qué vemos aquí? Si pasamos a otra imagen, que va a explicar un poco de manera más potente. Aquí tenemos una historia que nos cuenta lo que ocurre y nos muestra que cuando entramos en la inhalación, la palabra clave aquí es que el diafragma se contrae. La cúpula del diafragma pasa de estar más alto y pasa a bajar más, de alto a abajo, de arriba a abajo. Y cuando exhalamos, se relaja y la cúpula sube. ¿Y qué más estamos viendo aquí? Otro concepto importante aquí es que la caja
costal se expande. Según los músculos de las costillas se contraen, esa es la explicación. Aquí se expande la caja costal. Eso es un tema muy importante y es algo invisible aquí, que tenemos que tener en mente. Así que cuando alguien dice que la caja costal se expande, eso implica que una parte invisible pero que está presente, y es que la tráquea en sí, se mantiene quieta. La caja costal se expande no contra el aire abierto, sino que se expande y se mueve con respecto a esa tráquea insertada en ella. Y esto es algo muy importante que hay que entender. Así que lo principal para este movimiento de calidad, para que se expandan la parte superior de los pulmones, es la presencia de dos efectos. No solo la habilidad de la caja costal para expandirse, sino también la estabilidad. Esa estabilidad inmóvil de la tráquea. Y esto es algo que no van a encontrar en ningún libro de texto. Porque básicamente dirán que la tráquea está hecha de cartílago y que el cartílago es un tejido, un material que no se contrae o que no se expande. Así que podemos considerar que la tráquea es una especie de tubo. Como si estuviésemos haciendo una traqueostomía, reemplazándola con un tubo. Pero esta es la clave. La tráquea no es solo un tubo. Es un sistema vivo cuya estabilidad significa mucho. No es sencillo ser estable. Es una sorpresa que cuando todo lo demás se mueve, hay algo estable. ¿Y qué es lo que hace que la tráquea esté estable, no? Y una vez que tenemos eso en cuenta, empezamos a tener en cuenta otras partes, porque la tráquea en sí está conectada más allá. Está integrada, obviamente, en el suelo bucal, va paralela al esófago, y eso ya es una primera observación que nos da un montón de cosas en las que pensar. Pero antes de seguir adelante, remarquemos también el primer punto. La posición original del diafragma, cuando lo miramos desde el frente, es más alto, una curvatura mayor. Luego, según se contrae, se aplana. La curvatura se aplana, pasa de estar más curvo a menos curvo. Y cuando se relaja, pasa lo contrario. Pasa de una curva algo menor a una curva mayor. ¿Por qué es esto importante? Porque como pueden ver aquí, hay varias ideas detrás. Una idea, si nos fijamos en esta flecha, es que el diafragma se contrae desde una posición más alta a una más baja. Eso significa que brinda una presión hacia abajo, hacia el espacio abdominal. Esto es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Esta presión intraabdominal, que es un estímulo para el desarrollo del transverso abdominal y de toda la carga abdominal, y llega hasta abajo, hasta la pelvis y el suelo pélvico. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es, por supuesto, esta misma pregunta que siempre tenemos que hacernos. Y es por qué el movimiento del diafragma es tan limpio. Si lo tenemos conectado en dos lados, conectado de este modo,
Entonces, ¿qué lo mantiene en su sitio? ¿Cómo es posible que esta curvatura se mueva de una manera tan limpia? Porque si la caja costal no es estable, entonces la tendencia natural sería expandirse. Que esas costillas se separasen. Y este es otro mecanismo. Si el diafragma en sí no está bien conectado, entonces tirar de los laterales también es suficiente como para que el diafragma baje. Así que la primera imagen ya está brindándonos muchas preguntas y pensamientos. Luego esta es la vista frontal, que nos muestra lo mismo. Podemos ver también estas curvaturas más fácilmente. Y vemos estas flechas también claras. Y luego vemos el otro lado de las flechas. Lo que también implica aquí que el diafragma debería ser capaz de volver a esta posición. Así que esta es la base de entendimiento. Y si vamos más allá, tendremos nuevas preguntas. Pero tal vez será una buena idea volver a una de nuestras imágenes favoritas. Es este corte transversal. Y este corte transversal pone todo esto en contexto. Esto ya es algo de lo que hemos hablado antes. Y es que podemos visualizarlo según el diafragma se contrae y baja. Aquí va bajando, se lleva más abajo el diafragma y incrementa la presión intraabdominal y llega abajo del todo hasta la expansión pélvica y el suelo pélvico, y por supuesto también impacta en el modo en el que en transverso abdominal o la pared abdominal en total funciona y qué ocurre también con la expansión que va hacia atrás y cómo estimula la columna. Y también lo mismo ocurre aquí. Si el pecho se expande, esa expansión no está solo limitada a los laterales o al frente, también esa expansión estimula a la propia columna. Y este es el contexto que también tenemos que ver. Y de nuevo, la clave que tenemos que tener en mente es que en cuanto a la distancia recorrida de, por ejemplo, la expansión dorsal, ¿va a ser una gran distancia? No, no va a ser grande. Pero aún así es claramente palpable y son unos cuantos milímetros. Pero en cuanto a tensión, la tensión en esa zona se incrementa mucho. En algunas áreas la tensión, esa tensión en sí, es más baja. Así que esas áreas se moverán más. Por ejemplo, el abdomen se va a mover más. Sin embargo, en otras zonas como la espalda, la zona dorsal es al contrario. La tensión en un principio es más grande, así que el movimiento será menor. Y esto es algo que tenemos que recordar siempre que veamos esas imágenes estandarizadas que vemos en Internet. Aquí hemos puesto sistema respiratorio y tendremos este tipo de imágenes. O mecánica de la respiración y tendremos un montón de imágenes de este tipo. Pero si se fijan en estas imágenes, todo el mundo se centra en los mecanismos simples. El diafragma baja, las costillas suben y todo ocurre. Pero ¿cómo se vincula eso a la integración total
y con las zonas vecinas, esa conversación nunca está presente. ¿Por qué? Porque cuando nos fijamos en gente normal, no es algo que sea dramáticamente distinto si sencillamente hacemos un vistazo. Pero si empezamos a centrarnos mucho más en esa observación, empezaremos a ver los matices. Pero obviamente esta es la diferencia, esto es muy obvio en niños con parálisis cerebral, en niños que experimentan retos de desarrollo en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque tienen que conseguir este intercambio de gases optimizado desde el primer momento. Y si no funciona muy bien, entonces se condiciona todo lo demás. Así que una vez que entendemos que así es como funciona el sistema, entonces tenemos que tener también la otra perspectiva. Así que vamos a verlo desde el lateral. Y si lo vemos desde el lateral, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya lo hemos visto desde el frente, es más sencilla, una línea más clara, más curvatura o más aplanada del diafragma, pero cuando empezamos a verlo desde el lateral, todo empieza a complicarse un poco. Porque aquí es donde observamos que el diafragma en sí tiene una especie de plano de acción. Y el retorno del diafragma también tiene ese plano de acción. Y cuando hablamos de un plano de acción para algo que está curvado, esto está muy lejos de ser sencillo, porque un pequeño cambio de la cima va a causar un gran cambio en el plano total. Un pequeño cambio en la zona de la cima cambiará la inclinación total de una manera absoluta. Y eso se refiere a todo lo relativo a la cima. Moverla ligeramente hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Moverla ligeramente hacia una posición más cóncava o un poco más convexa. Incluso también la inclinación de todo. Y hablaremos de todo esto cuando empecemos a ver las imágenes, porque esto es esencial para entender todo el proceso. Así que estas son las cosas que tenemos que tener claras en nuestra mente. Aquí de nuevo vemos la expansión del pecho y la contracción del pecho. Una vez que estamos equipados con este conocimiento, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos para nosotros quedan claros. Cuando nos fijamos en la actuación de nuestros hijos, tenemos que hacernos esta pregunta sencilla. Esta es una buena imagen porque vemos las dos cosas a la vez, donde podemos observarlo y está bien descrito, es esta proyección de cómo se mueve. Y ahora preguntémonos esto. Estas son las costillas número 1, 2, 3. Las primeras 3 costillas son las que más acción tienen y las 2 primeras están conectadas al manubrio. Y luego, como el esternón se mueve aquí, podemos también añadir la 4ª costilla aquí. Preguntémonos esto. En sus niños, ¿en cuántos de ellos ven esta expansión limpia de las primeras 3 o 4 costillas? La respuesta sería muy, muy, muy pocos. Y aquellos que la tienen, lo tienen de una manera muy suave. Cuando hablamos de un niño de nivel 4 o nivel 5 o incluso de nivel 3, aquí es donde estas porciones superiores no nos muestran esa expansión. Las cosas ocurren en otro punto. Así que ese es el motivo por el que podemos ver desde un inicio que las cosas son distintas
de la imagen estándar. Esta capacidad para expandir. Ahora, pensemos en ello desde una perspectiva más amplia. Imaginemos que tenemos un niño que nace y tiene que respirar para sobrevivir. Porque, de nuevo, tenemos que recordar este punto clave. ¿Qué ocurre al principio de la vida, después de nacer? Antes de eso, el niño estaba en un ambiente muy controlado. Cuando el niño está en el útero, no es necesario hacer todo este trabajo. Todo lo hace la madre y no tiene que lidiar con grandes gases, solo con las pequeñas burbujas que hay dentro del flujo sanguíneo de la madre. Así que es ese flujo sanguíneo de la madre el que hace el intercambio de los gases. Desde esa perspectiva es el paraíso, no hay que trabajar. Todo llega de manera líquida y directamente en el flujo sanguíneo. No es necesario hacer esfuerzos para intercambiar gases, intercambiar líquidos o para los sólidos y los nutrientes. Y de pronto la persona nace. Nace a un ambiente extremadamente hostil. Tomamos la Tierra como nuestro lugar normal, pero revivamos esta experiencia. Antes, todo entraba directamente al flujo sanguíneo, con una presión constante, estamos flotando en el fluido amniótico, y de pronto somos expulsados a un mundo hostil, que tiene presión atmosférica, que nos empuja y nos trata de aplastar, que tiene fuerza de reacción, que también nos aplasta contra la Tierra, genera también toda clase de pliegues y momento angular. Así que estamos en un gran reto, un gran problema. Y la esperanza es que lo que tenemos, que se ha formado durante las primeras fases de la vida, sea suficientemente fuerte para permitirnos seguir adelante. Y para poder tener ese buen intercambio de gases con un 96-98% de saturación desde el principio. Y si no funciona bien, ¿qué ocurre? Bueno, obviamente, nuestro cuerpo se moverá y empezará a movilizar de manera extrema los tejidos. El cerebro movilizará todo: el abdomen, el cuello, los brazos, todo. Tratará de encontrar una manera, si el diafragma no tiene una buena contracción, tratará de encontrar maneras de llevarlo hacia abajo, expandiendo las costillas. Y esto es lo que ocurre. El niño entra en este modo donde todo se optimiza para servir a este intercambio de gases necesario, porque, como hemos dicho, sin ese intercambio la vida se detiene. Y esto es el punto central. Así que veremos ejemplos en los niños y siempre tenemos que tener esta perspectiva. Y es que esto
es lo que tiene que ser optimizado para la actuación de la respiración, que haya una buena calidad en el intercambio gaseoso. Y, por supuesto, una vez que ese reloj, y es uno de los primeros relojes de la vida, el reloj respiratorio, una vez que ese reloj está establecido, es muy difícil resetearlo. Imaginen que son el cerebro. Han optimizado las cosas de tal modo, incluso si nos ha costado la movilización de otros campos, y de pronto tenemos que cambiar este tema tan complejo, porque es algo que incluso pone en peligro la existencia del propio cerebro, porque es el que más oxígeno consume. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando veamos las imágenes. Así que pasemos a ver las imágenes en las que veremos cómo funcionan estas cosas. Estoy aquí compartiendo esta imagen. ¿Qué vemos aquí? Es un buen ejemplo de un niño donde todo se mueve para facilitar la función respiratoria. Todo se mueve. Todo lo que hace lo utiliza con esos pliegues y esos giros para facilitar la función respiratoria. No puede parar, no puede estar tranquilo. Y veamos este ejemplo, cuando está tumbado boca abajo. Todo es un problema constante para él, porque ahora tiene que respirar contra su propio peso y está optimizando todo para esto, pero podemos ver ahí cómo los omóplatos se deslizan, pero ¿vemos expansión del pecho? No, no se ve. Luego vemos esta otra imagen. Ahora vemos la otra parte de la ecuación. Podemos ver que el suelo bucal, tal vez pueda acercarme más, y es que el suelo bucal en sí está lejos de ser estable. Todo está flotando, todo está cambiando. ¿Por qué? Porque para ella, si no es capaz de brindar el impulso para respirar desde el propio pecho, el sistema tiene una parte superior y una parte inferior que sería el diafragma. Si esta área designada para ello no es capaz de hacerlo, ella va a tratar de hacer algún tipo de coordinación y activación para que haya una activación del sistema en total. Y esta es una de las mayores paradojas, porque cuando vemos los músculos de la tráquea y su actividad, esto está muy lejos de ser un simple tubo, porque hay un montón de músculos incrustados y ligamentos, y así es como está construido ese tejido. Así que cuando lo miramos tenemos que recordar siempre esto. Y es que es esencial tener una estabilidad a todos los niveles, desde el nivel de la mandíbula, del hueso hioides, del suelo bucal, y según entra y atraviesa la zona torácica y continúa el viaje. Todas estas son condiciones esenciales para que el sistema funcione. Si no tenemos estos puntos básicos, entonces todo es un problema. Luego, aquí podemos ver el ejemplo de un niño que está optimizándose desesperadamente para la respiración. ¿Qué vemos aquí? Obviamente podemos ver
que entre las tres partes, la tráquea, el pecho y el abdomen, y luego, por supuesto, la pelvis, vemos esta especie de secuencia. Vemos cómo la pared abdominal y el cuello trabajan juntas y luego el pecho y la pelvis son el otro bloque que funciona a la vez. Es una onda. Y esta onda, esta ola, lo que tenemos que entender es que cuando miramos a esta chica, esta es una condición severa. ¿Por qué? Porque tiene todas estas ondas que la atraviesan. Eso es lo que piensa la gente. Pero el hecho, la realidad, tenemos que ver la base. Ella está mostrándonos lo difícil que es en realidad respirar, no solo para ella, sino para todos nosotros. Nosotros tenemos los mismos mecanismos detrás, pero tenemos tantos factores adicionales de estabilización que podemos cambiar, incluso convertir este mecanismo desde los cambios de longitud a sencillamente tener cambios en la tensión. Y esto es clave. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, pero si ella no tiene esa tensión que estabiliza y crea ese tirón suficiente, entonces ella tendrá que reemplazarlo, esa tensión subyacente y estabilizadora de la fascia, con más actividad de los músculos superficiales y su movilización. Y esto es fundamental entenderlo. Cuando vemos niños que están en condiciones severas, no es que ellos sean especiales. Nosotros, no es que seamos nosotros lo normal y que su caso sea anormal o patológico. Para nada. Su caso es normal. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente bueno como para brindarle un intercambio gaseoso. Y nuestro caso, de hecho, tiene que verse como súper normal. Nosotros estamos encima de eso. Tenemos que apreciar que o sea, no es sencillamente, bueno, funciona. Es como este sistema, este fuelle que utilizamos. No es solo un fuelle para el fuego. Y esto nos hace entender lo complejo que es la función respiratoria. Y si nos fijamos en ella, podemos ver que todo en su situación está siendo optimizado para la respiración. ¿Le importa a su cerebro la función de los brazos? En absoluto. Los brazos están trabajando como reemplazo porque si esos niveles superiores de las costillas no se expanden, entonces el cerebro va a reclutar a los brazos para que al menos brinden alguna clase de estabilización en esta zona, para que creen un aislamiento dinámico para los pulmones. Si estuviéramos tratando de trabajar sobre sus brazos y tratando de darle juguetes o haciéndole cosquillas en las manos para que desarrolle los dedos mejor, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos trabajando contra esta tendencia. El cerebro está diciendo, oye, estoy ocupado apagando un fuego. Siempre tengo que estar alerta y reclutando todo
Pero nosotros estaríamos diciendo, bueno, no, señor cerebro, usted es estúpido, no sabe cómo utilizar los dedos para funciones motoras refinadas. Y este es el mensaje que nos dan los fisioterapeutas y los traumatólogos. Esta niña no abre los dedos. ¿Qué deberíamos hacer? Tal vez debamos ponerle una férula para que tenga una mejor posición anatómica. Pero si ponemos una férula aquí, ¿cómo vamos a cambiar la secuencia respiratoria? ¿Vamos a ayudarla en estos problemas, estos retos respiratorios que tienes? ¿O vamos a interferir en ello? Porque esto es algo que no entendemos. Aquí hay muchísimos elementos que el cerebro tiene que unir para conseguir este intercambio gaseoso. Cuando los elementos de conexión se han perdido. Así que esto tenemos que tenerlo en mente cuando consideramos todo el sistema en sí. Y cuando vemos esto, no es que ella solo esté inflando el abdomen. Claramente vemos en ella que no es solo el abdomen, también va junto con el cuello. De hecho, está haciendo este reemplazo de ese diafragma que no está funcionando. Los dibujos que veíamos aquí claramente ilustraban que el diafragma, de algún modo, debería ser capaz de generar esta contracción precisa y que si nadie se mueve con él, hay unos estabilizadores que le permiten hacer ese movimiento y la curvatura es adecuada, etcétera, etcétera. Pues es mucho pedir. Y para la gente que tiene este sistema funcional, es un bonus inmenso. Es una superestructura, superorganizativa. No solo es algo normal, sin más, y local en ese modo. Tenemos que ganarnos la localidad. Y eso llega después de que haya una parte global que ya está estabilizada. Y esto tenemos que tenerlo en mente siempre. Esto hay que remarcarlo, es que cualquier movimiento tiene que tener, cualquier movimiento aislado solo es posible si todo lo demás alrededor del diafragma y por debajo de él también, si todo lo demás está estabilizado. Es entonces solo cuando podemos permitirnos el lujo de un movimiento selectivo del diafragma. Y esa sería la imagen global que hay que tener siempre en mente. Sí, los fuelles de los fuegos, Vivian, gracias por ese término que me faltaba antes. Entonces, una vez que entendemos esto, podemos pasar a la siguiente parte y decir, pero entonces, ¿cuáles son las soluciones a largo plazo? ¿Cuáles son los modos habituales en los que el cuerpo optimiza esto? Entonces, vamos a hacer lo primero y vamos a verlo en las imágenes que nos muestran todo lo adecuado. También, para mantener la terminología clara, la función respiratoria requiere al menos dos partes: la zona de entrada y la zona de salida.
La zona de salida es bien conocida, se asocia con el diafragma, y la zona de entrada no es tan conocida, pero aquí las dos cosas separadas se están poniendo juntas. Si nos fijamos en ello, la zona de entrada y la zona de salida son nombres funcionales, no estructurales. Porque cuando decimos tórax, zona de entrada del tórax y de salida del tórax, eso es un gran bonus. Porque de nuevo, si nos fijamos en esta chica, ¿qué es lo que vemos? En su escenario, ¿acaso funcionan así la zona de entrada y la de salida? No. El abdomen es la zona de salida y el suelo bucal es su zona de entrada. Si nos fijamos en esta chica, la zona de entrada es incluso en la zona de la cara. Eso sería la zona de entrada. Y si pasamos a esta parte de aquí, ocurre lo mismo. Ella entra en ese estado de que la zona de salida no solo es el abdomen. Podemos ver cómo el abdomen sale hacia afuera antes, pero aquí para ella es distinto. Ella está aplanando el abdomen. Su zona de salida trabaja hacia los lados, expandiendo y separándola desde su línea central. Así que para entender esto de manera más sistemática, utilicemos las imágenes estandarizadas. Esta es una de mis imágenes favoritas, porque esta imagen nos muestra, de hecho, las cosas muy bien. Es una buena ilustración para los tipos de orientación. Vamos a verlo aquí. Fijándonos en esto, estos son los intercostales externos. Fíjense en cómo están orientados de este modo. El otro bloque son los intercostales internos. Están orientados de este otro modo. Y de nuevo, estos ángulos no son precisos, es algo general. Es una inclinación en ese sentido o una inclinación en ese otro sentido. Pero por supuesto hay variedad dentro de ellos. ¿Pero qué nos da esto? Esto nos da algo muy obvio sobre los dos tipos básicos de relaciones entre pecho y abdomen. En ese sentido, veremos esto al fijarnos en ello. Si volvemos atrás y miramos lo que ocurre con esta chica, ¿qué es lo que vamos a ver? En su ejemplo vamos a ver un cuerpo aplanado. Su tendencia es aplanarse y esparcirse, separarse hacia los lados. Ella tiene la línea en el centro. ¿Y a qué se parece esto? Hemos hablado ya de los intercostales internos y de los externos. Esa sería la orientación de los internos, los intercostales internos. Son esos intercostales los que están liderando el sistema global. Pero si nos fijamos en la otra chica, ¿qué vemos aquí? Esta chica está tratando de encontrar una falsa profundidad. Ella está más en una situación en la que los intercostales externos
son los movilizadores principales. Porque recuerden, el cuerpo está en un estado desesperado para organizarse. Así que para ella va a estar con una protuberancia hacia adelante. Se va a hacer más estrecha y va a salir hacia adelante con protuberancia. Eso es una falsa profundidad. Y luego, por supuesto, hay combinaciones variables. Cuando los niños son más pequeños, esto es más limpio, pero más adelante empezamos a ver extremos. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, esto sería un ejemplo extremo, donde lo que vemos, aquí estamos observando cómo las costillas han acabado saliendo, mientras que la orientación general de esta chica es también expandir las piernas. Y una vez que vemos esta imagen, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cuando vemos esta imagen, entendemos que el sistema global está inclinado hacia atrás. Todo está inclinándose hacia atrás. Entendamos cómo funciona esto. Si vemos esto, intercostales internos y externos, y también hay una tercera capa, los más profundos, los intercostales profundos, y esos son los que no están funcionando. Esos van en la orientación recta, y son los que más estabilizan el sistema. Pero veamos esta imagen. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tumbarla así, rotarla. ¿Y qué vemos aquí entonces? Vemos una situación típica en la que el diafragma, incluso en una persona sana, está ligeramente inclinado. No es solo una cúpula que está perfecta mirando hacia abajo al 100%. Luego, la parte superior también está inclinada. Tenemos esas dos inclinaciones. Sin embargo, eso marca la idea. ¿Cuál sería si tuviéramos los límites de la expansión en la parte superior? ¿O no podemos conseguir esa buena inhalación? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos un tirón más fuerte desde el otro lado. Estaríamos tratando de usar más abdomen para generar ese vacío, esa succión desde la distancia. Es como una jeringuilla tirando de ella para que tire de todo. Y en ese sentido, lo que tenemos es esta otra situación. ¿Qué haríamos para conseguir más de la respiración? Obviamente eso sería expandirnos aquí y hacerlo de tal forma que el diafragma, en vez de respirar hacia debajo, estuviese abierto hacia adelante para que haya más espacio, una mejor conexión con las paredes abdominales que son las que estarían optimizándolo todo. Por eso, lo que siempre experimentamos es esa inclinación hacia atrás. Tanto si es un niño aplanado o un niño con esa falsa profundidad, la inclinación fundamental siempre es la misma, porque se expande y cambia la situación para el diafragma, pero las combinaciones son distintas, porque si dibujásemos el diafragma, sería algo así, que tiene dos curvaturas. No sería solo una curvatura, serían dos curvaturas. Aquí, si lo vemos, es esta cúpula que tiene dos curvaturas y tiene unas conexiones muy específicas
que llegan a la espalda, a las costillas, etc. Todos estos factores y lo bien que están funcionando estas conexiones afectan a la actuación del diafragma y a esa cúpula dinámica y activa. Pero habitualmente cuando una persona está debilitada y utiliza más el espacio abdominal y la pared abdominal, acabaremos viendo esa inclinación. Esa es una norma general. Así que, por eso, esta acción, este tirón, está siendo reemplazado. La expansión de la parte superior está siendo reemplazada por ese espacio extra para la expansión en la parte inferior. Toda clase de reservas, porque es una expansión total. Si la parte superior no se expande bien, ¿qué haremos? Lógicamente, expandiríamos más en la parte inferior para ser capaces de generar la misma intensidad de tirón interno. Y por eso, cuando vemos estas situaciones, esto es lo que tenemos que tener en mente. Si vemos este escenario, aquí hay una gran inclinación. Aquí podemos ver distintas vistas. Esta chica originalmente estaba aplanada, pero cuando eso no fue suficiente, entonces el proceso secundario fue esa falsa profundidad, así que se empezó a intensificar la inclinación. Pero para ella incluso los brazos, los omóplatos, todo tira hacia adentro para conseguir al menos algo de espacio extra en la parte superior. Y de nuevo, quiero que esta idea quede grabada. El cerebro en niños con parálisis cerebral, el cerebro está haciendo las cosas bien, ese cerebro es listo, está dándole las mejores soluciones posibles, no tiene una buena ejecución, no tiene apoyos, no tiene buenas conexiones y estabilidad en su sistema. Así que tiene que movilizar los músculos superficiales para que llegue la función correcta. Así que siempre tenemos que tener esa perspectiva. El cerebro siempre está haciéndolo lo mejor que puede y encontrando la mejor solución bajo las circunstancias actuales. Pero de nuevo, para que el cerebro sea capaz de controlar libertades, necesitamos buenas restricciones. Y ese es nuestro mensaje principal. No se trata solo de liberar, se trata de si tenemos buenas restricciones internas que sean capaces de coordinar toda esta actividad visible mecánica necesaria para la respiración, es entonces cuando estamos en un buen estado. Ahí es cuando la respiración en sí va a alimentar al desarrollo general, va a alimentar al desarrollo del abdomen, de la pared abdominal, de la pelvis, va a alimentar a la espalda, los brazos, etc. Y habremos conseguido parar esa movilización de todos los sistemas excesiva. Y esto sería una idea, la idea de manera sencilla y básica. Y cuando vemos el cambio, para ver el cambio y ver cómo evoluciona todo. Y sabemos que ABR funciona bien y que somos capaces de conseguir estas transformaciones. Así que voy a mostrar sus costillas después de un año de trabajo, que es bastante espectacular. Estos son solo 6 meses después, ya podemos ver que la situación de las costillas es un gran cambio.
Lo siento por la calidad de la imagen, de la resolución, porque WhatsApp, los vídeos de WhatsApp vienen comprimidos. Pero bueno, aquí vemos que las piernas pasan de estar extremadamente abiertas en su posición neutral, natural, estaban abiertas y rotadas del todo. Ahí podemos ver que las piernas estaban así. Solo 6 meses después la situación estaba mejorando. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos mejorando sus estabilidades, mejorando sus constricciones internas. Y según vamos más allá, aquí podemos ver más ejemplos. Aquí vemos una continuación del primer ejemplo, pero luego veamos esto. Este es el ejemplo en el que esta chica no muestra mucho en la parte superior, pero ¿acaso su situación es mejor? Es diferente. Para ella necesita... ¿Qué está haciendo ella? Está creando esa zona de entrada en la parte superior y fusionándola por los laterales, y luego es la parte abdominal la que funciona como zona de salida. Su cuello está aceptando la función de expandir, está conectada, su tráquea se mueve menos, pero su cuello sale hacia afuera. Si tenemos en mente que todas estas cosas funcionan de ese modo, la zona de entrada estabiliza y la zona de salida nos da el tirón. Esa zona de entrada es funcional y esa zona de salida es funcional. Y no importa lo que ocurra, la zona de entrada siempre va a ser por donde entra el aire y la zona de salida está en el final. Si estabilizamos ambos puntos, vamos a ver cómo funciona todo. Para ella, la tráquea está estable, pero tiene una expansión en esa parte superior. Y su cuerpo, en total, su caja costal está fusionada. Ella muestra un caso distinto. Ella está aplanada, etc., pero ella ha ido por el camino de la rigidez. No tanto en el cambio de forma, sino rigidez. Su sistema ha elegido ese camino de rigidez. También es una opción. Y ocurre lo mismo si lo vemos desde aquí. ¿Qué vemos? Pues no vemos mucho, no vemos mucha actividad. Realmente no está respirando mucho. Solo hay un poco de deslizamiento de los omóplatos. Y cuando la vemos desde el lateral, ¿vemos mucho rango? No, no lo vemos. Aquí todo está muy fusionado. Está regulando todo el sistema con ligeros cambios de tensión en el abdomen. Pero cualquier otra expansión no está ahí, y para ella esto es toda su zona de entrada. Todo eso es la zona de entrada. Y esa es una pequeña zona de salida. Y así es como ella está funcionando. Y esta zona de salida está trabajando hacia adelante, no hacia abajo. Esta es otra vista desde la espalda que nos muestra ese omóplato que se desliza. No hay una auténtica vida o conexión en esa zona porque su respiración no alimenta al desarrollo de la espalda. Ahora vemos a este chico. En su caso hay una mezcla. Él ha reemplazado las clavículas
por los pectorales. De nuevo, ese reemplazo le da una expansión extraña de la parte superior, pero al menos está ocurriendo esa expansión. Ese es el modo en el que su cuerpo ha decidido hacerlo. La parte inferior no está tan expandida como en un niño más aplanado. Aquí no está tan expandido, a pesar de que la dirección básica también es esa expansión lateral de las costillas. Pero él tiene ese bloque interesante en la parte superior. ¿Pero qué significa eso? Significa que sus brazos están obviamente ahora sirviendo, funcionando para reemplazar a las costillas, a las clavículas. Él está utilizando eso para respirar. Es lo mismo si tratásemos de hacer algo en sus manos, en sus brazos, estirarlos, ponerle alguna clase de aparato ortopédico, incluso hacer cirugía o inyecciones de Botox. ¿Va a ayudar esto en algo? La respuesta es que no, porque él está haciendo esto para ayudar a su respiración. Y la respiración ocurre 24/7, 10 veces por minuto. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Qué grande, qué importante y qué impacto tiene el sistema respiratorio. Y esto siempre es una cierta combinación, pero si recordamos los dos principios básicos, y es que necesitamos la zona de entrada que estabilice y alguna clase de expansión, tanto en la parte superior como en la inferior, esto tiene que expandirse, y luego recordamos la orientación básica como esa doble cúpula, y recordamos también cómo están dispuestos los intercostales, veríamos cómo los tipos básicos que vemos son los externos, esos casos que veíamos de falsa profundidad, esos niños que son más estrechos y un pecho que parece más un pecho de gallina, más puntiagudo y un abdomen muy estrecho. Esos niños les podrían estar bien tumbados de lado, pero no boca abajo o boca arriba. Y luego podemos ver cómo otros niños optimizan los intercostales internos. Estos van a estar más aplanados y que sí que habitualmente estarán bien tumbados sobre la espalda, a no ser que tengan problemas de cuello, pero de lado van a estar incómodos porque estarán cayendo constantemente. Así que estas son las ideas básicas de cómo funciona este mecanismo. Y luego, por supuesto, encima de esto, podemos ver niños que son más blandos o que son más rígidos. Si pensamos en ello como cilindros, podríamos tener un cilindro que es como una lata de cola, de Coca-Cola, más rígido, o uno que estaría más aplastado de ese modo o más aplastado de este otro modo. Esos serían dos formas de estar aplastado. Vamos a hacer un dibujo, algo tal que así. ¿Sí? Falsa profundidad y falsa anchura. Y así es como los mecanismos clave funcionan. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es mi trabajo en este sentido? Mi trabajo es reconocer esta mezcla de patrones
entre rigidez secundaria o inestabilidad primaria, cuáles son las restricciones, etcétera. Porque obviamente según avanza el tiempo, todo esto se va apilando unas cosas encima de las otras y cómo influencian las unas sobre las otras. Y ya hemos hablado de el papel de este sistema que luego se traduce en el reflujo, y etcétera. Porque en ambos escenarios, obviamente, con esos pliegues, esas inclinaciones y esas tensiones anormales y control anormal del transverso abdominal y la habilidad para regular el tono del estómago en sí se ve afectado, y además la inclinación en sí crea una necesidad constante de ese tirón. Si tenemos un tirón muy fuerte en un sentido, siempre habrá otro tirón en el otro sentido. Estos son las mezclas típicas a las que nos enfrentamos en estos escenarios. ¿Y qué más tenemos por aquí? Sí, y este es un chico desde el lateral. Aquí es como podemos ver que está mezclando las formas, donde nos muestra esa falsa profundidad, pero no es tan puntiaguda como podemos ver aquí. Y luego este chico es al contrario. Este chico es muy plano. Y si lo vemos desde un lateral, para él es una posición que no funciona bien. Y luego también vemos la parte en la que especialmente las cirugías de cadera se traducen en muchos interrogantes, porque si el sistema solía funcionar antes con la pared abdominal, etcétera, etcétera, y se ha formado despacio desde un niño que es pequeño y que luego ha ido creciendo, si hacemos de pronto algo dramático y fusionamos la cadera, entonces la secuencia global cambia. Y yo siempre tengo que recordar este punto básico. Sí, el problema de la cadera es que tiene muchos sensores del dolor, así que puede haber mucha desconformidad, eso es un punto muy negativo sobre ello. Pero por otro lado, la cadera está diseñada para ser una salida. Es la última articulación en formarse en una persona sana también. Es algo que permite descargar tensión. Digamos que es una especie de cola de salida que permite liberar tensión desde el torso. Eso va a la cadera y la cadera se forma en concordancia con esto. Por supuesto, en un niño sano esa formación típicamente ocurriría para los 12-18 meses. Pero es un proceso que estamos discutiendo. Si esos procesos no han sido, si eso no ha ocurrido y ya no se ha formado bien, si ya tiene 10 años y todavía necesita esta apertura para liberar tensiones que están asociadas con la respiración, etc. Si la fusionamos, entonces acabamos así. Y esta es una niña de Noruega que tiene todo. Tiene el botón, tiene la cadera, entonces todo empieza a distorsionarse y a rotar. Así que ese sería el mensaje general. La idea global siempre nos lleva de vuelta a la uniformidad. Este es nuestro mensaje central. Sí, tenemos que reconocer estos procesos primarios que son lo específico del reto que experimentan los niños, pero fundamentalmente queremos volver a esta idea sencilla. Al final, todo se centra en la estabilidad.
es la línea total de estabilidad que tiene que brindar esa base, ese fundamento, y eso se integra aquí también. Eso sería el bloque que necesitamos para que todo sea capaz de fluir, para que podamos generar tensiones controlables en vez de cambios menos controlables en longitud. Así es como funciona la respiración. Por eso los impactos globales son los que tenemos que tener siempre en mente, y por eso lo bueno de las herramientas de vibración es que nos permiten trabajar de manera local y de manera global. Pero en cuanto a la posición de los niños y los vendajes, etc., eso es lo que tenemos que tener en mente siempre. Es un tema global y es el déficit en estas constricciones globales. Eso es lo que les fuerza a entrar en esa situación de supervivencia cuando no pueden cambiar. Si esto ha sido establecido desde un primer momento, la situación no puede mejorar a no ser que empecemos a volver a los orígenes y las claves de estabilización. Así que esa sería la idea fundamental. De nuevo, estamos terminando ya nuestro Facebook Live y luego esto estará disponible, y como siempre les animo a volver a ver estos vídeos. Tienen mucha concentración de material para que puedan ver las imágenes no solo como observadores, sino como personas que están comparándolas con sus propios hijos y tratando de conectar todas estas piezas. Y de nuevo les agradeceríamos que puedan compartir esta información con otras familias para que entiendan mejor las condiciones de sus hijos. Así que vaya muy bien. Decimos adiós a los videntes. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y empezaremos a responder a las familias.